Hola a todas y todos, bienvenidos a esta tercera sesión del curso en la que trataremos el tema de la igualdad y no discriminación hacia personas migrantes y refugiadas. ¿Qué veremos en la sesión de hoy? Bueno, vamos a ver en primer lugar cuál es la percepción de los migrantes en el Perú, específicamente de los migrantes venezolanos, basándonos en una encuesta de opinión pública que elaboró la Universidad Católica el pasado año, ¿no? Y veremos cómo los estereotipos influyen en esas percepciones, sobre todo negativas. Asimismo, por tanto, analizaremos qué es esto de los estereotipos, ¿no? Cuándo nos encontramos con estereotipos y también si está conectada con otras actitudes como la xenofobia, ¿no? O incluso con situaciones que impliquen racismo también podría ser, ¿no? Finalmente, analizaremos el tema de la discriminación, específicamente también hacia personas migrantes, como una consecuencia del uso de estos estereotipos negativos y del odio a migrantes, ¿no? Para analizar, por tanto, este tema de la discriminación, también veremos cuáles son sus tres elementos, ¿no? Para configurar un acto discriminatorio e injustificado, ¿no? Y finalmente, analizaremos cuál es la normativa y los estándares sobre la lucha contra la discriminación hacia personas migrantes. Es decir, más allá de los textos normativos y estándares que ya hemos visto, que son los generales del derecho internacional migratorio, vamos a ver cuáles son los específicos que nos hablan sobre el tema de la discriminación y xenofobia en concreto, ¿no? Y también finalmente pondremos a discusión qué situaciones que entendemos como discriminatorias se están dando ahorita en el Perú hacia personas migrantes y que ustedes están incluso analizando en los informes que están empezando a elaborar con sus equipos de trabajo. Comenzando con las actitudes y estereotipos frente a las personas venezolanas, les quiero mostrar aquí una serie de resultados en gráficos, ¿no? Que salieron de la encuesta de opinión pública de la PUC el año 2020, ¿no? Sobre cambios en las actitudes hacia los inmigrantes venezolanos en Lima y Callao en el año 2019 y que les recomiendo que le echen un vistazo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí temas que nos deberían llamar a todos la atención, ¿no? Por ejemplo, empezamos aquí con este tipo de afirmaciones, ¿no? Dice, ¿qué tan de acuerdo están con las siguientes afirmaciones, ¿no? Y aquí aparecen los resultados de los porcentajes de personas que estuvieron o muy de acuerdo, ¿no? Muy de acuerdo en 2018 con respecto a muy de acuerdo en 2019. Y a mí me llama mucho la atención, sobre todo estos tres que les he señalado acá en la elipse, ¿no? Donde la gente dice que son muchos los venezolanos que se están dedicando a actividades delictivas en el Perú. En 2018 estaban de acuerdo el 55% y en 2019 subió al 81%, ¿no? De personas que pensaban esto. Luego también aquí dice, la llegada de tantos venezolanos va a perjudicar la economía de los peruanos y peruanas y con ello ese miedo a que los peruanos y peruanas se queden sin trabajo, ¿no? En 2018 el 72% estaba de acuerdo y ahorita subió un poquito más, un 77%, ¿no? Una cantidad todavía considerable. Y aquí dice, la mayoría de los venezolanos son personas poco confiables o deshonestas, ¿no? Desconfianza hacia el otro. Subió el porcentaje, ¿no? Considerablemente también. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo estas cifras, ¿no? Hay un mensaje muy claro, ¿no? Y el mensaje es un mensaje de miedo y de criminalidad, ¿no? Miedo a lo desconocido, al otro, ¿no? Y como no sé cómo es, desconfío. Es mi primera reacción, ¿no? Y trato de verlo como una persona ajena. De nuevo tenemos esa idea de ajenidad, perdón. Recuerdan que vimos también en la charla TED, ¿no? De la primera semana, ¿no?
a quien no es ciudadano, etcétera, ¿no? Y un discurso de miedo y de tratar a la persona como una persona delincuente, mala, ¿no? ¿Por qué se debe? O sea, más bien, ¿a qué se deben estas actitudes, ¿no? ¿Por qué se dan? Bueno, claramente los medios de comunicación tienen muchísimo que ver, ¿no? Y aquí quiero que reflexionen también ustedes conmigo, ¿no? Los medios de comunicación se basan mucho en generalizar, ¿no? Situaciones que son aisladas, ¿no? O sea, sobre un tema de delincuencia que lo realiza un extranjero y lo que hacen es usar y abusar de ese tema, de esa noticia, ¿no? Y convertirla en algo general y en un estereotipo hacia toda persona migrante, ¿no? Inclusive el estado receptor, en este caso el Perú, podría incluso estar buscando el echar la culpa, digamos, a los migrantes de los problemas que ya existen de inseguridad, de delincuencia, ¿no? Y que todavía son altos, ¿no? Entonces, ¿por qué no decir que son los otros los que son culpables de todo esto, ¿no? Y aquí tenemos incluso el ejemplo de esta brigada especial de la policía, ¿no? Que hablaba el ministro del Interior y que ustedes analizaron en la primera tarea, ¿no? Sobre conceptos y definiciones, cuando les pedí hablar de xenofobia, ¿no? Entonces, es claro, ¿no? Es claro este discurso estereotipado. Lo mismo ocurre para este aspecto también analizado en la encuesta, ¿no? Que pueden ver aquí, sobre los comentarios negativos hacia venezolanos en diversos entornos. Y aquí se le hizo la pregunta a los encuestados sobre si han escuchado en alguno de los siguientes lugares o presenciado comentarios negativos o discriminatorios, ¿no? Aquí hacia personas venezolanas. Y quiero que se fijen sobre todo en, en las barras, ¿no? En el color rojito y en el color naranja fuerte, ¿no? Porque ahí es cuando la gente dice que sí, que muchas veces han escuchado estos comentarios negativos o que sí alguna vez por lo menos, ¿no? Y aquí vemos lo sorprendente de los resultados, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, en las vías públicas, ¿ya? Y establece por ejemplo, en el 2018 decían que sí, el 20% y ahí sube en 2019 el 40%, ¿no? Lo mismo para el transporte público, por ejemplo, ¿no? O sea, pasa del 20% a subir un poquito más en 2019, un 30%, pero por lo menos alguna vez en 2018 ya decían que sí, que el 60% había comentarios negativos y ahorita sube al 80%, que es altísimo también el porcentaje, ¿no? Vías públicas, transporte público. Y lo mismo en instituciones públicas, ¿no? Menos, pero igual el porcentaje está alto. En 2019 sube casi al 60% y en el centro de trabajo 50%, ¿no? Un poco porcentaje menor. Intuimos que también porque muchas personas venezolanas trabajan en la informalidad. Entonces, el hecho de estar en un centro de trabajo se podría interpretar, ¿no? Como que es menor y por tanto los resultados aquí son más bajos, pero es una interpretación que se podría dar, ¿no? Algo muy parecido ocurre en el ámbito privado, ¿no? Cuando se le pregunta a la gente si en grupo de amigos o familiares, en los medios de comunicación o en redes sociales, han percibido o presenciado comentarios negativos o discriminatorios, ¿no? Hacia estas personas. Entonces, tenemos que en el grupo de amigos o familiares nuevamente fijémonos en el color rojito y el naranja fuerte, ¿no? Donde siempre están en ascendente, ¿no? El diagrama de barras. De 2018 se pasa de un 70%, ¿no?
o a un 90%, ¿no? Donde la gente está diciendo que sí, que escucha comentarios negativos, o sea, la gente admite, ¿no? Que realmente no, en el círculo privado no se suele hablar de una manera muy cordial, ¿no? Hacia estas personas. En los medios de comunicación, lo mismo, ¿no? Se admite que el porcentaje ha subido al 80% en 2019 de comentarios despectivos o negativos. Y en las redes sociales, si bien el porcentaje es un poquito menor, aquí aparece que hasta el 60%, podemos concluir que, bueno, aún así es más de la mitad y todos sabemos que realmente este tipo de actitudes se producen, ¿no? Y finalmente, en cuanto a la opinión de las personas sobre lo que debería hacer el gobierno ante la llegada masiva de migrantes, ¿no? Sobre todo venezolanos, se ve nuevamente esta lógica de miedo, ¿no? De miedo, de inseguridad, de desconfianza y la idea de criminalidad, ¿no? Está súper presente. De hecho, fijémonos sobre todo acá, donde pongo la flecha, sobre el porcentaje de personas que está de acuerdo en aplicar límites estrictos en el número de venezolanos y venezolanas que pueden venir, ¿no? Del 55% en 2018 pasa al 66%, sigue incrementando. Y también fijémonos acá en la opinión sobre la prohibición de entrada al Perú de los venezolanos y venezolanas, que se duplica. O sea, el 17% pensaba esto, que bueno, no eran muchas personas las que pensaban de frente prohibir la entrada a venezolanos, pero se dispara al 30%, ¿no? En 2019, un crecimiento considerable, ¿no? Y nos hace suponer ello que el contexto en el que se realiza esta encuesta, ¿no? Justo en 2019, por este anuncio presidencial, ¿no? Se explicó a la población que se habían realizado expulsiones colectivas de personas migrantes que habían cometido actos delictivos, ¿no? Entonces, el hecho de que se anunciara a toda la población, que aparecieran los medios de comunicación, ¿no? La idea de expulsión a criminales ya se instauró en el imaginario colectivo, ¿no? Podemos presumir que ello influyó mucho, ¿no? En la idea de que es mejor prohibir la entrada, ¿no? Y de frente, ¿no? Sin hacer distinción de las personas que realmente puedan ser consideradas como criminales o no. Lo dejo ahí para la reflexión. Entonces, podemos decir que los resultados de esa encuesta que acabamos de ver son consecuencia de la existencia de lo que llamamos estereotipos. Bueno, tenemos que tener en cuenta que los estereotipos han existido en todas las sociedades y en toda época, ¿no? Podemos entender como un estereotipo a la imagen o la idea común, pero que es bastante simple, sobre una persona o un grupo de personas o una categoría social, ¿no? Categoría como el origen étnico, la religión, la nacionalidad, como en el caso que nos ocupa, el género u otras categorías. Estos estereotipos, estas ideas simples, generalizadas, suelen ser utilizadas por un determinado grupo social que se cree superior respecto a otro, como una seña de identidad de este grupo para, digamos, hacer alarde de esta superioridad, ¿no? Y perjudicar a otro grupo. Y en lo que analizamos, nuestro tema, que es el análisis de personas migrantes, la verdad es que muchas personas migrantes sufren los efectos negativos de estos estereotipos. Lo vemos en nuestra realidad, como hemos visto, los medios, en nuestra vida privada y en lo público, ¿no? Que en realidad el trato hacia personas migrantes no siempre es el deseado, ¿no? Y todo por estos efectos que ocasionan los estereotipos y que muchas veces intersectan varias categorías, no solamente la nacionalidad, sino el género. Entonces, imagínense las consecuencias de discriminación e incluso xenofobia
que pueden ocasionarse a una mujer migrante, en nuestro caso, por ejemplo, venezolana, ¿no? Donde aquí no solamente tenemos el imaginario de migrante como algo ajeno, negativo, criminal, sino que encima pensemos en los roles de género, ¿no? Que existen. El hecho de que la mujer tradicionalmente siempre ha sido considerada como subordinada al hombre, ¿no? Y esto, lamentablemente, estamos avanzando, pero sigue siendo así. Entonces, obviamente, el impacto, ¿no? La interseccionalidad, como se denomina el término, la interseccionalidad entre el concepto género, ¿no? Y el concepto estatus migratorio hace que se produzca una situación negativa particular, ¿no? Y particularmente más negativa, que podría ocasionarse, por ejemplo, a un hombre de 40 años migrante, ¿no? Entonces, analicemos ahora las consecuencias que tienen el uso de estos estereotipos, ¿no? La discriminación, incluso la xenofobia hacia personas migrantes. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿qué es la xenofobia? Bueno, el concepto, digamos, de xenofobia no es universal, no existe una definición, digamos, consensuada por todo el mundo, pero sí es cierto que podemos decir que consiste en un conjunto de actitudes, de prejuicios negativos, de comportamientos que rechazan, excluyen y a menudo muestran desprecio a las personas en base a percibir que son personas ajenas, nuevamente el concepto de ajenidad, o extranjeras a la comunidad, a la sociedad o a la identidad nacional, ¿no? De la que ya venimos hablando desde la sesión de inducción, incluso, ¿no? Yo diría incluso que la xenofobia perpetúa incluso hasta discursos de odio, o sea, un sentimiento de odio incluso más fuerte, ¿no? Hacia personas, ¿no? Migrantes, extranjeras. Se perpetúa con frecuencia, o digamos que la mayoría de las veces, a través de estereotipos, como ya hemos venido viendo, ¿no? Y puede usarse para efectivamente justificar, entre comillas, la discriminación, la violencia y otras formas de maltrato hacia el otro, ¿no? Efectivamente, puede usarlas, como vemos, grupo superior, ¿no? Respecto al otro, para generar esta idea negativa que no tiene por qué ser cierta en realidad, ¿no? Pero chicas, chicos, piensen, ¿qué tan discriminados se sienten las personas migrantes venezolanas? O sea, vamos a darle la vuelta, ¿no? Hemos visto la percepción de los nacionales peruanos, pero realmente eso también está impactando hacia las personas venezolanas. Bueno, hay un estudio muy interesante de la ACNUR, ¿no? Del 2019, un monitoreo de protección, un informe semestral de 2019, que también les recomiendo revisar, que dice en un apartado cuál es la percepción de seguridad y discriminación de la población venezolana en el Perú. Y fíjense que el 62% sí dice que se ha sentido discriminado, ¿no? Al menos una vez, frente al 38% que no. No obstante, también es curioso ver que, sin embargo, la gran mayoría sí se siente seguro donde vive, ¿no? O sea, la percepción de seguridad, ¿no? Generalmente es buena, es alta, se sienten bien, ¿no? Pero no niegan que sí, muchas veces son víctimas de discriminación, ¿no? Aquí dice también el informe que en realidad no todo es malo, ¿no? Su interacción con la población local peruana es buena para el 54%, ¿no? Pero sí 2 de cada 3 venezolanos se han sentido discriminados. Y estas son cifras del año pasado. Ojo, interesante, dicen que las 3 ciudades con mayor percepción de discriminación son Arequipa, después Tacna y después Cusco, ¿no? Tendríamos que pensar por qué podría darse eso si es que es por alguna razón en particular.
Y fíjense también los motivos de esa discriminación. La gran mayoría, o sea, casi todos, dicen que es por su nacionalidad, ¿no? Por el hecho de que son venezolanos, ese es un motivo para sufrir discriminación. Pero fíjense que el segundo motivo, aquí aparece un poquito borroso, pero yo les indico, dicen que por ser mujer, ¿no? O sea, el primero por su nacionalidad y el segundo por ser mujer. Y aquí de nuevo les quiero recalcar esa discriminación, ¿no? Interseccional que reciben las personas migrantes que son mujeres o niñas, ¿no? El tema del género es, o sea, en realidad se sea migrante o no, es un gran motivo para ser víctimas de discriminación e incluso violencia, ¿no? Y creo que esto no es ajeno a nadie, todo el mundo lo sabemos. Y en el propio informe, las mujeres entrevistadas señalan que en muchas ocasiones esta discriminación está asociada a ideas de sentirse objetos sexuales, ¿no? Este estigma de compararlas con, de cosificarlas más bien, ¿no? Y de entenderlas como personas que pueden ser incluso explotadas no solo laboralmente, sino también sexualmente, etcétera, ¿no? O sea, pensemos en toda esta información que nos llega de estos informes, que la verdad da para un buen debate de reflexión. Bien, hemos visto más bien el aspecto social y el panorama general, ¿no? Desde un punto de vista sociológico, socioeconómico, de lo que representa estas actitudes negativas hacia población migrante, ¿ya? Pero vamos ahorita a analizarlo desde un punto de vista jurídico, ¿no? Como futuras abogadas y abogados que son. Entonces, de un lado están las percepciones que tienen estas personas, esta población, de ser discriminados. Pero realmente esas percepciones se configuran jurídicamente como actos discriminatorios. Para ello, acordémonos de nuestras clases de derechos fundamentales, ¿no? Y veamos cuándo se configuraba la discriminación. ¿Qué era la discriminación, no? Era un trato diferenciado, desigual, injustificado que se produce a una persona o a un grupo determinado y que origina un menoscabo en el ejercicio goce de sus derechos, ¿no? Pero tengamos claro, ¿cuáles eran estos tres elementos que debían configurarse para hacer este análisis de que verdaderamente un acto en concreto producido contra una persona o grupo era un acto discriminatorio? Primero, recuerden, teníamos que ver si el acto era un acto diferenciado, ¿no? Injustificado. Es decir, que se había producido de una manera caprichosa, ¿no? Que no era objetiva ni razonada, ¿ya? Después tenemos que ver que ese trato diferenciado se basa en un motivo prohibido, ¿no? O sea, se tiene que basar en el origen, ¿no? Como en el caso que nos ocupa, en el sexo, en la religión, en una opinión política, por motivos de discapacidad, de orientación sexual o identidad de género, etcétera, ¿no? Y por último, tenemos que analizar si el acto discriminatorio produce efectivamente la anulación o la limitación en el ejercicio o en el goce de un derecho, ¿no? Individual o colectivo. Entonces, importante que tengan siempre en cuenta a la hora de analizar sus informes que están trabajando, a la hora de que tengamos un debate sobre si entendemos que un acto hacia un migrante es discriminatorio o no, tener muy en cuenta si se dan estos tres elementos. ¿Está bien? Entonces, pensemos ya en situaciones concretas que estamos analizando desde el curso, ¿no? Y veamos si realmente se viene produciendo discriminación, ¿no? Hacia personas migrantes. Entonces, por ejemplo, los casos relativos a la actual coyuntura, ¿no? Sobre el estado de emergencia.
el bono del MIDIS a población en situación vulnerable de los 380 soles de los que ya hablamos en nuestra semana de inducción. No se incluyó a personas extranjeras, ¿no? Otro caso que también tiene que ver, ¿no?, con el estado de emergencia, se ha dispuesto la entrega de canastas por parte de municipalidades. Sin embargo, se deja que la entrega se haga de manera discrecional por las municipalidades. Entonces, no tenemos garantía de que verdaderamente se estén beneficiando de estas canastas personas migrantes. Otros ejemplos, ¿no? Personas refugiadas en el actual estado de emergencia, tanto las que están en la frontera todavía esperando por entrar, ¿no? Como tienen la frontera cerrada, no hay ninguna garantía de que puedan acceder a hacer efectivo su derecho a buscar y pedir asilo, que se debe garantizar más allá de la decisión del cierre de fronteras, ¿no? También para aquellas personas que son solicitantes de asilo y que se encuentran ya en territorio peruano y que sin embargo su proceso se ha quedado paralizado, ¿no? Su proceso para determinar su estatus de refugiado se ha paralizado. ¿Por qué? Porque la entidad que se encarga de decidir sobre su estatus de refugiada está inoperativa. De hecho, antes de que se produjera el estado de emergencia, ya cerró sus puertas, el local donde estaban atendiendo, y hasta este momento que sepamos todavía no hay ningún local donde estén ofreciendo su servicio a esta población que ya tiene su cita, ¿no?, sacada desde hace tiempo. Entonces están en un limbo. Pensemos también en situaciones que afectan a los derechos económicos, sociales y culturales que ya también hemos visto, por ejemplo, salud y la atención en salud, ¿no? Digo, más allá del estado de emergencia. Tengamos en cuenta que para toda persona migrante, ¿no?, que no tenga, digamos, una situación administrativa regular, siempre se le va a garantizar la atención en salud, pero solamente para situaciones de emergencia médica, ¿no? Otra cosa es para otros migrantes que ya tienen su carnet de extranjería e incluso pueden acceder a un seguro de salud si tienen un empleo en planilla. Pero ¿qué pasa, no?, con esta atención en salud que debería garantizarse no solamente en situaciones de emergencia para toda persona, ¿no?, y que si tú eres una persona migrante en situación irregular, solamente te la garantizan en casos de emergencia, ¿no? ¿Qué pasa con el acceso al SIS? ¿No? En el Perú solamente es viable si eres extranjero y tienes carnet de extranjería. Si no, no puedes afiliarte. Entonces, ¿cómo se garantiza ese derecho a la salud? Otra situación que afecta al derecho fundamental del trabajo, ¿no? Acceso al empleo. O sea, ahí con mi grabación no se percibe bien del todo, pero estoy planteando el hecho de qué pasa con estas personas migrantes, ¿no?, que son víctimas o sea, más bien víctimas, yo diría, blancos fáciles, ¿no?, de explotación laboral, ¿no? Más allá de que puedan incluso llegar a ser víctimas de trata de personas, como ya vimos en los casos prácticos, ¿no? Pero ¿qué rol tiene ahí SUNAFIL? O sea, ¿realmente se está produciendo inspección laboral para evitar estos abusos? ¿Cuál es el límite de la SUNAFIL, ¿no? O sea, porque su justificación es, por ejemplo, que solamente puede inspeccionar o supervisar para el sector formal, ¿no? Pero todo este sector informal queda nuevamente en el aire, en el limbo, ¿no? ¿Y qué pasa también en el tema tributario con la aplicación del régimen del impuesto a la renta para extranjeros no domiciliados, donde se les está aplicando un gravamen del 30% sobre su sueldo, ¿no? Siempre que sean no domiciliados, pero esta medida de aplicar este gravamen del 30% la entendemos como discriminatoria, o sea, ¿en qué se sustenta, no? De ahí que yo les esté preguntando a ustedes, en estas situaciones que he mencionado, ¿se está produciendo discriminación de acuerdo
a este análisis de los 3 elementos que configuran un acto discriminatorio? ¿O entenderíamos que en algunos casos está justificado este trato diferenciado por considerarlo razonable y proporcional? ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Qué les parece? En los informes que están trabajando, ¿creen que se están produciendo otras situaciones discriminatorias que no he mencionado? ¿Y por qué? Me gustaría entonces escuchar cuáles son sus opiniones, ¿no? Puede ocurrir que opinen que no todas las situaciones son discriminatorias porque, como les indico aquí, hay de hecho un párrafo muy interesante en una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a una cuestión que planteó México para situación de migrantes en situación irregular, ¿no? Y sus derechos como trabajadores. Y algo que dice la Corte es que en realidad un Estado sí puede otorgar un trato distinto a migrantes incluso documentados, ¿no? Respecto a migrantes indocumentados o entre migrantes y nacionales. Pero dice, ojo, siempre y cuando este trato diferencial sea 1, razonable, 2, objetivo y 3, proporcional. Y 4, muy importante, que no lesione derechos humanos. Entonces ahí da incluso una serie de ejemplos que ya lo he venido mencionando. No sería un trato discriminatorio el hecho de que un Estado sea soberano para decidir la titularidad de algunos derechos políticos para nacionales y para extranjeros y también que realice control de ingreso y salida de sus migrantes indocumentados a su territorio, ¿no? Ahí la Corte está diciendo que sí es posible realizar un trato desigual, ¿no? Siempre y cuando se tengan en cuenta estas características, ¿no? De este trato diferencial que hemos comentado. Ya para finalizar esta presentación, ¿no? ¿Cuál es la normativa y estándares clave con la que me gustaría que se quedaran? Aparte de la normativa y estándares internacionales que ya vimos la semana pasada, ¿no? Aplicable a migrantes y refugiados. Bueno, en concreto, la normativa clave en el tema de igualdad, no discriminación, lucha contra xenofobia, etcétera, hacia migrantes son, de un lado, la declaración y el programa de acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, que se celebró en Durban, Sudáfrica, en el año 2001. Básicamente esta declaración establece una serie de compromisos, una declaración de intenciones de los estados, siendo conscientes de que precisamente la discriminación hacia personas migrantes constituye incluso una violación para el goce y disfrute de sus derechos humanos y además pueden ser la raíz o la razón de las desigualdades sociales, la pobreza, la marginación social e incluso el subdesarrollo de los países, ¿no? Y lo que hace es establecer una serie de compromisos de los estados para luchar contra esta problemática en los medios de comunicación, en el acceso a la justicia, establece una serie de medidas de reparación, etcétera, que tienen que establecer los estados si es que se encuentran prácticas discriminatorias o xenófobas hacia migrantes en sus territorios. Después tenemos esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es básica, chicas, chicos. O sea, lo más importante, ¿no? Ahí lo voy a poner en su circulito, no me ha salido muy bien, pero bueno. La más importante en cuanto a cuál es el estándar, ¿no? Sobre el principio de igualdad y no discriminación a migrantes, ¿no? Ya lo he mencionado en la diapositiva de antes, ¿no? Esta opinión jurídica la planteó México a la hora de determinar, tenía la pregunta de si las personas migrantes indocumentadas, así le llamaban, ¿no?
que se encontraban en su territorio tenían, o sea, debían tener los mismos derechos laborales en igualdad de condiciones que otros trabajadores residentes legalmente en el país y sus nacionales, ¿no? México planteó esta pregunta. Entonces, la Corte de manera magistral desarrolla punto por punto digamos, esta incertidumbre hasta llegar a una solución, ¿no? Realmente lo que hace es dejar claro, de un lado, que el principio de igualdad y no discriminación es una norma de ius cogens, es decir, es imperativa para todos los estados de la comunidad internacional y existe una obligación de respetar y garantizar por todos los estados sin excepción este principio de igualdad y no discriminación. Lo recalca en ese sentido. Y además lo que establece es que en realidad no podemos basarnos en la condición administrativa de una persona migrante para no ofrecerle un trato que no sea igualitario y que afecte a este principio de igualdad y discriminación, ¿no? Independientemente, como digo, de la condición migratoria. Si bien sí permite, como ya mencioné antes, que el Estado establezca un trato desigual siempre y cuando, como ya les he dicho, sea proporcional, sea razonable, sea motivado y no origine el menoscabo de ningún derecho fundamental, ¿no? Y ahí establecía la posibilidad vuelvo a comentar, de que los estados reglamenten a su parecer las condiciones de entrada a sus países y determinados derechos políticos, ¿no? Diferenciados entre personas extranjeras y nacionales. Después señalo ahí como aporte complementario, más que nada para la reflexión, ¿no? Y que nos sirva de repente como soporte para los informes que están trabajando. El informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de 2014, donde ahí establece, o sea, está más bien, se estableció este informe en un contexto en el que los objetivos de desarrollo antes de los ODS habían finalizado, ¿no? Entonces, lo que proponía el relator es que en los nuevos objetivos del milenio, lo que hemos llamado los actuales ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentables, ¿no? Debían incorporar los derechos de las personas migrantes y sobre todo visibilizarlas, porque establecía que en realidad todavía es una población objeto de discriminación, ¿no? Como ya hemos visto, que no integradas, donde no se produce una verdadera inclusión social, etcétera, ¿no? Entonces ahí hace un llamado a los estados a ese respecto. Y además también hace un llamado el relator a que realmente, ahí lo pueden ver en el informe, realmente en lo que se está produciendo es esta idea, no habla de estos estereotipos en los estados, de que en realidad los migrantes lo que hacen es quitar el empleo, ¿no? Debido a este miedo, ¿no? Que esta percepción negativa que ya hemos visto. Pero en realidad lo que hace es visibilizar de que en realidad esa afectación al desempleo es mínima y que lo que sí que ocurre más bien es que la llegada de personas migrantes a un país favorece a la inversión y genera mayor empleo, ¿no? Entonces, quiero hacer un llamado de atención en la comunidad internacional a ese respecto. Y por último, para ya finalizar con estas diapositivas, les invito a revisar la carta abierta del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y xenofobia que hizo con respecto a la revisión del Pacto Mundial sobre la Migración de 2018, ¿no?
Antes de que se emitiera este Pacto Mundial sobre la Migración que ya les comenté la semana pasada, este relator de Naciones Unidas emitió o sea, sus sugerencias de mejora con respecto a varios puntos, ¿no? Que tenían que ver con la situación generalizada de los migrantes en cuanto a las políticas de inmigración, que a su parecer le parecieron que eran claramente punitivas, ¿no? Y que generaban, por tanto, más odio hacia los migrantes, ¿no? En lugar de, de ser más flexibles, ¿no? Sino que estaban muy enfocadas a este control, a esta seguridad, a esta idea de migración ordenada. Entonces, hace un llamado, ¿no? Para que los estados tengan en cuenta esta situación a la hora de emitir la versión final del Pacto Mundial, ¿no? Sobre la migración que ustedes tienen también a disposición. Básicamente eso, ¿no? Con que tengan estas ideas, ¿no? Que tengan esta normativa a la mano, ¿no? Para, como digo, para sus trabajos en los equipos respectivos y sobre todo se queden con este estándar internacional muy potente, ¿no? Que elaboró ya la Corte Internacional, perdón, la Corte Interamericana en su opinión consultiva que he dejado ahí señalada, la opinión consultiva OC 1803, me doy por satisfecha. Así que, bueno, sin más, les invito entonces a revisar el resto de material que tienen en Paideia y a debatir más sobre el tema en nuestro próximo Zoom.